vean, yo no soy abogada, esto no es un consejo legal. Hoy vamos a hablar acerca de los procesos de reunificación familiar para Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras, y vamos a hablar de esas preguntas frecuentes acerca del formulario I-134A. Antes de compartir pantalla, queremos pedirles que se suscriban a nuestro canal, es un canal completamente informativo y educativo. Acá tenemos entonces preguntas frecuentes sobre los procesos de reunificación familiar y vamos a hablar acerca de la presentación del formulario 134A. Entonces nos dicen, ¿cómo pueden los abogados llenar el formulario I-134A para sus clientes que desean convertirse en una persona de apoyo e iniciar un proceso de reunificación familiar a nombre del beneficiario? Dice, no existe, UCI nos responde y nos dice, no existe una opción en este momento para que un abogado o representante acreditado use su cuenta de representación en línea para presentar el formulario I-134A a nombre de un peticionario o presentar información de autorización de viaje a nombre de un beneficiario después de la confirmación de un formulario 134A. ¿Qué quiere decir esto? Que el residente permanente o el ciudadano americano deben de abrir su cuenta en UCIS. Si no saben cómo abrirla, en mi canal de YouTube hay un video de cómo abrir la cuenta en UCIS y desde su cuenta en UCIS deben aplicar el formulario I-134A, que es el de la reunificación familiar, para poder traer ese beneficiario de apoyo. Para poder traer ese beneficiario o ese familiar de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. Desde la cuenta de los abogados o de esas personas acreditadas no se puede hacer. ¿Por qué? Porque inmigración no lo está diciendo. Tiene que ser ya que el abogado le ayude desde la cuenta del ciudadano americano o del representante legal. Ahora dicen, soy un abogado que ayuda a una persona de apoyo con el formulario 134A. Si el peticionario llena la declaración de preparador en el formulario, ¿puede obtener información sobre el peticionario o el beneficiario? Inmigración nos dice no. La declaración de preparador indica simplemente que usted ayudó a una persona a completar la declaración, es decir, a llenar el formulario. Si usted es un abogado o representante acreditado, debe presentar un formulario G28, notificación de comparecencia como abogado o representante acreditado ante UCIS si desea recibir información acerca del formulario I-134 de su cliente peticionario. Actualmente no permitimos que los representantes completen el formulario I-134 en línea a nombre de un peticionario usando una cuenta de representante. Sin embargo, un representante que ha presentado un formulario G28 válido por separado ante UCIS a través de una cuenta de representante puede preguntar sobre el caso de sus clientes, personas de apoyo, comunicándose con el centro de contacto de UCIS. ¿Qué quiere decir esto? Que igual, es lo mismo de la pregunta anterior. El residente permanente o el ciudadano americano debe tener su cuenta en UCIS y desde esa cuenta debe de hacer la solicitud del proceso de reunificación familiar para traer ese familiar. El abogado, sí, como en el formulario hay una casilla que dice abogado o representante acreditado, así lo llene con los datos del abogado. UCIS dice que esto no le da autorización al abogado ni al representante acreditado para notificarle acerca de su proceso. Que si el abogado quiere saber o el representante acreditado quiere saber acerca de su proceso, tienen que llenar el formulario G28, que es la notificación de comparecencia como abogado o representante acreditado, y de esa manera van a poder llamar a UCIS para preguntar cómo va su formulario o cuáles son los avances de su formulario. De lo contrario, todo se va a tener que manejar a través de la cuenta de UCIS del residente permanente o del ciudadano americano. Espero haber sido clara con la información. Ahora nos dice, ¿puedo presentar un formulario 134 impreso? Nos dicen no. Si va a presentar una solicitud bajo el proceso de permisos de reunificación familiar, solo puede presentar el formulario 134 en línea a través de una cuenta de UCIS en línea. Entonces, para que sepan que este proceso solamente está habilitado en línea, pero es mucho mejor. Los procesos en línea, de verdad que hemos visto el avance en los tiempos de respuesta, en los tiempos de procesamiento. También les ayudamos a UCIS con la carga operativa porque ya van a tener todo todo sistematizado, todo digitalizado, ya las preguntas van a estar completamente en el sistema de ellos. Entonces, es un gana y gana. Les ayudamos a ellos con la carga operativa y ellos nos dan mucha, y el tiempo de respuesta se reduce y realmente lo hemos visto. Ahora nos dicen,
Puedo presentar un formulario 134A a nombre de un familiar si vivo fuera de los Estados Unidos, nos dice UCI. Los procesos de permisos de reunificación familiar están disponibles solo por invitación a los peticionarios con un formulario I-130, petición de familiar extranjero presentado a nombre de los beneficiarios principales, que son nacionales de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras, y sus familiares inmediatos elegibles. En estos momentos no le enviarán invitación a los peticionarios con una dirección postal fuera de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona debe tener una dirección en los Estados Unidos para que le pueda llegar la invitación, porque si definitivamente está viviendo fuera del país, no se va a poder. No va a poder aplicar a este proceso de reunificación familiar porque no le van a enviar la invitación. Ahora nos dice, ¿existe un costo para presentar el formulario 134? Dice, no, no hay tarifa para presentar el formulario 134. Ni usted ni el beneficiario tiene que pagarle al gobierno una tarifa de presentación para presentar el formulario 134 para ser considerado para la autorización de viaje o el permiso. Tenga cuidado de las estafas o posibles explotaciones por cualquier persona que pida dinero relacionado con la participación en este proceso. Entonces, para que sepan que no hay fin de inmigración para este proceso. Recuerden que los procesos de inmigración están hechos para que ustedes los hagan. Desde que la persona sepa seguir instrucciones, lo va a poder hacer. Entonces, para que lo sepan. Ahora nos dice, deseo presentar un formulario 134 a nombre de una familia de 4 personas. ¿Puedo presentar un formulario 134 por la familia completa? UCI nos dice no. Usted debe presentar formulario 134 por cada beneficiario, incluidos los niños menores. Si su niño tiene menos de un año, miren que hay que hacerle un formulario también al niño. Entonces, para que no le vayan a negar el proceso, no le vayan a negar la reunificación familiar, porque hizo un solo formulario por el grupo familiar. Hay que hacerlo por cada uno. Ahora tenemos otra pregunta acá. Nos dice, ¿existe un requisito específico de ingresos para el formulario 134 bajo procesos de permisos de reunificación familiar? Dice, no. Cada posible persona de apoyo tiene circunstancias únicas y revisaremos los ingresos financieros que estas proporcionan en el formulario 134A sobre todos los activos y recursos. Usamos las guías federales de pobreza. Como explica el Departamento de Salud y Servicios Humanos, como una guía general al determinar la capacidad de la persona de apoyo en apoyar al beneficiario para la elaboración del periodo anticipado del permiso. Cuando usamos las guías federales de pobreza, consideramos que el tamaño del hogar de un peticionario incluye al beneficiario que figura en el formulario 134A del peticionario, incluso si no tiene la intención de vivir con el peticionario. Vamos a mirar esta tabla de pobreza, que mire la que está acá, está el link, vamos a abrirla. Y aquí nos abre la tabla, perdón, y aquí nos abre la tabla. Acá podemos ver, eso es que está lloviendo súper duro, qué pena con usted. Entonces acá nos muestra la tabla de pobreza, que ellos dicen que no es necesaria, pero de todas maneras usted tiene que tener ingresos porque usted va a ser la persona de apoyo financiero para poder traer ese beneficiario de Colombia. Entonces resulta que usted vive acá en los Estados Unidos y que usted vive con su hija. Vamos a hacer de cuenta que yo soy la ciudadana, la residente permanente y yo vivo con mi hija, o sea que dependen 2 personas de mí, o sea que yo estoy ubicada acá. Pero como yo voy a traer yo soy ciudadana y voy a traer a mi hermano, entonces ya van a ser 3 personas las que van a depender de mí. Quiere decir que yo tengo que tener ingresos anuales de 24.860. O resulta que yo soy la ciudadana y vivo con mi esposo y tenemos 2 hijos. O sea que de mi salario dependen 4 personas. Mi esposo, mis 2 hijas y yo. Y yo voy a traer 2 personas más. Voy a traer a mi mamá y voy a traer a mi hermano. Entonces vamos a hacer 6 personas. 4 que están acá y 2 que van a venir. Yo tengo que tener ingresos anuales de 40.280 y eso, ¿dónde vemos eso? ¿Cómo podemos soportar que efectivamente tenemos esos ingresos?
con la declaración de los taxes y con los trámites, que es la información que piden para el proceso de reunificación familiar. Entonces, para que lo tengan muy claro. ¿De dónde saqué esta tablita? Mírenla acá. Esta tabla, perdón, mírenla acá. Ustedes vienen. Vamos a ver. Estamos acá en preguntas frecuentes sobre los procesos de reunificación familiar. Estábamos hablando acerca del formulario de apoyo y acá donde nos hablan de los ingresos, se los voy a mostrar. Acá donde nos hablan de los ingresos, existe un requisito específico de ingresos para el formulario 134A. Mire que acá está el link donde podemos ingresar a las guías federales de pobreza y ahí determinamos cuáles son los ingresos que tenemos que tener para poder traer ese familiar de apoyo. Aunque Inmigración dice que no existe, mire, que no existe un requisito específico de ingresos para el formulario 134A, si es necesario que usted tenga ingresos, porque usted va a ser una persona de apoyo para que pueda traer ese familiar de los países que aplican para el proceso de reunificación familiar: Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. Entonces, bueno, aquí les hablé acerca del proceso del formulario I-134 y esas preguntas frecuentes. Espero ser de gran ayuda. Igual si tienen alguna inquietud, recuerden que se pueden comunicar con nosotros a la oficina. En el primer formulario les vamos a dejar la información. Que tengan un feliz día y muchas gracias. Hasta luego.